¿En qué consiste la entrevista de vigilancia profunda? ¿Qué consecuencias hay en cuanto a su atención o no atención, cumplimiento y demás preguntas que puedes tener toda vez que posiblemente eres un contribuyente o colega contador que ha asistido a este tipo de invitaciones por parte de la autoridad, pero también podría ser el caso que no lo conoces y creo que puede ser importante para que sepas el procedimiento y sobre todo puedas asesorar al cliente que requiera de tus servicios. Vamos a iniciar primeramente que este programa de entrevistas de vigilancia profunda no tiene un fundamento legal con alcance de una facultad de comprobación. En pocas palabras, no es una auditoría que genere consecuencias como el caso de que se puede imponer alguna multa u otro tipo de consecuencia. Es un procedimiento meramente amistoso entre la autoridad fiscal y el contribuyente con el propósito de que el SAT puede informarle al contribuyente algunas características que generan inconsistencias, diferencias respecto a la situación fiscal. ¿Cómo es que inicia? Porque ahí es donde tenemos que empezar. Primeramente va a llegar un documento a través de un acto administrativo en el buzón tributario. ¿Cómo lo vas a conocer? Bien, porque te podrías confundir que es un requerimiento de obligaciones. Simplemente te vas a autenticar en el portal del SAT con tu e-firma y ahí vas a revisar simplemente en el asunto invitación a entrevista de vigilancia profunda. Aquí no hay que esperar los 3 días ni nada. Simplemente lo abres porque en ese documento se va a señalar primeramente algunas inconsistencias, pero también vendrá el día y la hora en el cual te están invitando. De aquí podrías preguntarte, oye Mario, ¿y realmente tengo que asistir? Legalmente no, pero la sugerencia y recomendación de lo que he atendido es que sí, hay que acudir, pero hay que ir preparados y te explico más adelante qué consiste. Porque aquí el contribuyente recuerda que está cumpliendo con sus contribuciones, con sus impuestos de manera directa. Está autodeterminando sus impuestos, pero la autoridad, con base a sus algoritmos, pues podría tener otras cifras, otros resultados y que se valora si esas diferencias es que amerite se pueda informar al contribuyente y éste tome la acción cualquiera de estas dos, o aclara o corrige su situación fiscal. Pero bueno, no nos adelantemos, porque entonces ha llegado ese acto administrativo vía buzón tributario y entonces vas a tener el día y la hora para que puedas corroborar. Importante, claro, tiene que ir en el caso de personas físicas el contribuyente o su representante y para personas morales el representante legal de la persona moral. He de comentarte que puedes asistir tú como contador o como asesora fiscal de ese contribuyente y las personas que se consideren necesarias. Claro, tampoco 5 o 6 personas, sino que los principales involucrados en este proceso de atención al cumplimiento fiscal del contribuyente. Es casi inmediato, bueno, un día, 2 días, el SAT local, principalmente el área de recaudación, te va a contactar por correo electrónico para señalarte o recordarte que recibiste esa invitación de entrevista de vigilancia profunda para que puedas hacer la siguiente acción. Primero, confirmar, ¿sabes qué? Sí voy a poder asistir o no me será posible, pero te comento que la disponibilidad del contribuyente es la siguiente semana, 2 días, en fin. Es meramente llegar a una conciliación en cuanto a las fechas y el SAT por lo general sí accede. Pero aquí lo importante es que en ese correo el SAT te va a solicitar que además que se confirme la asistencia, se envíen de manera digitalizada los documentos de identidad del contribuyente que le va a ser presentada esas diferencias, como el caso de persona moral, pues acta constitutiva, poder, identificación oficial y también de los acompañantes, porque luego sigue un protocolo que te explico también más adelante. Entonces, vamos a pensar que hoy recibiste el correo, ya confirmaste la fecha y enviaste la documentación. Y pensemos que la reunión será el viernes de la siguiente semana. ¿Qué es lo que debes hacer? Debes preparar cédulas, engargolarlas, en fin, para exhibir. La respuesta es no.
Pero lo que sí puedes hacer es que con ese documento, ahí te mencionan posiblemente inconsistencias en declaración de IVA, ingresos ISR, retenciones de ISR, salarios, entre otras. Entonces tienes que ponerte a trabajar, y esto es un tiempo que tienes que considerar y valorar. Ponte a trabajar para que de manera preliminar puedas encontrar algunas diferencias y con eso evaluar. En este inter, pues tendrás las cédulas y cuando llegue el día, pensemos el viernes de la siguiente semana, vas a acudir evidentemente con el representante legal o el contribuyente a las oficinas del SAT, te vas a autenticar y una vez que ya te hagan pues el acceso al aula o el lugar donde se hará la presentación, se va a seguir un protocolo. Recuerda, no llevaste nada porque es una invitación, no es un acto formal por el cual debas aclarar en ese momento. Tranquilo, tú solamente vas a escuchar, vas a observar lo que se te va a informar. Y el protocolo pues va a iniciar por parte del personal del área de recaudación del SAT local, en el sentido que van a describir las actividades del contribuyente, su domicilio, el estatus de la e-firma, CCD, etcétera, y se le va a preguntar al contribuyente o al representante legal si corrobora esos datos. Incluso se le hacen ese tipo de preguntas pues para ver si conoce realmente la actividad económica de este contribuyente. Tenemos entonces una primera parte que le llamamos el protocolo de bienvenida. Eso pues es fácil, tranquilo, no pasa nada. Pero cuando te dicen, ahora vamos a pasar a la siguiente etapa en la cual se van a mostrar las diferencias. Es una presentación como tipo exposición de escuela. Bueno, aquí será por parte del SAT y van a mostrar las diferencias de acuerdo a lo que ellos están observando. Te hacen mención que esa es la apreciación que tienen y que en algún momento pues tendrás que hacer la aclaración o en su caso la corrección. Aquí tienes que estar tranquilo y posiblemente, eso sí, por la experiencia que he tenido a nivel nacional, es que pues uno ya va viendo, oye, hay diferencia en el mes de marzo en retenciones de salarios, ¿te acuerdas? Ok, y fue precisamente lo que pudiste determinar en este tiempo entre que llegó la invitación por buzón tributario y tienes la entrevista. Tú ya tienes un panorama general, recuerda lo que te dije, avanzaste y solamente a esperar. Entonces lo que el SAT va a hacer es mostrarte esas inconsistencias dependiendo de los rubros que se hayan revisado o analizado. Y la tercera etapa será entonces que el SAT te va a indicar el procedimiento para que hagas las aclaraciones y eso será por correo electrónico, de manera digitalizada. Y aquí sí hay que hacer un escrito. Un escrito que es libre, claro, pero aquí tienes que buscar cualquiera de las dos acciones. Una de ellas, o aclaras, SAT, te informo que esta diferencia de, no sé, 100,000 pesos corresponde a un comprobante fiscal que se encuentra cancelado y que el SAT tal vez lo tiene como vigente. O, ¿sabes qué, SAT? Obsérvese que el IVA que estás manifestando como diferencia a cargo corresponde a una declaración normal cuando yo tengo declaración complementaria. Ahí están tus aclaraciones. Pero por otra parte pueden haber correcciones. Que omitiste tal vez el entero de alguna retención de ISR por sueldos y salarios o posiblemente omitiste la retención del IVA arrendamiento o alguna diferencia. Entonces tendrás que señalar. De la revisión practicada se observa que se omitió el entero de tal retención. Pero eso no es el día de la entrevista, porque te van a dar 10 días hábiles, que prácticamente son 2 semanas. 10 días hábiles para que puedas hacer esta redacción de ya sea la aclaración o en todo caso la presentación de las declaraciones normales o complementarias con recargos y actualizaciones. Un punto que muchos pudieran preguntar, oye Mario, pero es que fíjate que estoy recibiendo estas entrevistas del año 2020 y los recargos están dando la vuelta. ¿Hay alguna manera de reducir recargos? No, lamentablemente no, y es lo que tienes que ir preparando y te lo voy a comentar ya en la parte final. Alguien podría preguntar, oye Mario, ¿y qué hubiera pasado si no asisto a esta entrevista? Bien, posiblemente el SAT haría una segunda invitación hasta una tercera invitación. Y en caso de renuencia de que no asistas, pues recordemos que la Administración de Recaudación tiene esa facultad de poder restringir el certificado de sello digital. Y sabes perfectamente que es el documento digital que te permite expedir comprobantes fiscales. Entonces,
Cuando el SAT te haga esa notificación por buzón tributario de la restricción de certificado de sello digital, posiblemente por diferencias o por declaraciones no presentadas, por las buenas te vas a acercar y al mismo efecto, o aclaras o subsanas las irregularidades. Entonces, tienes esos 10 días. Posiblemente vas a decir, Mario, fíjate que la recomendación que me hiciste de en este tiempo entre que llegó el acto vía buzón tributario y la entrevista, avancé y curiosamente coinciden las diferencias. Ya tengo 3 días, 4 días de revisión, pero me faltan 6 y curiosamente las cantidades que tengo a pagar son importantes. Aquí lo que te recomiendo, porque lo he aplicado, es que puedas presentar por lo menos un 50% de avance. Y en ese escrito de aclaración pidas expresamente una solicitud de prórroga también de otros 10 días, con el compromiso, claro está, que vas a terminar de liquidar las diferencias que consideres así procedan. Porque en todo caso, pues si no atiendes esta culminación del proceso de la entrevista, enviando el escrito de aclaración o para subsanar irregularidades, recuerda que te van a restringir o te puede restringir el certificado de sello digital. Así que hasta este punto, la entrevista habrá finalizado y tienes ese tiempo para poder hacer la acción que así corresponda. Pero también hay que valorar ¿qué necesidad tendríamos de estar esperando a recibir esta invitación de entrevista de vigilancia profunda cuando nosotros podemos hacer la revisión en cualquier momento? Y si existen diferencias, lo ideal sería pues presentar las complementarias a la brevedad con el objeto de que uno, los recargos no se estén incrementando y en todo caso no haya una posibilidad de restricción de certificado de sello digital. Así que este proceso no debe generarte ningún temor, ningún tipo de nerviosismo, porque recuerda, en el tiempo en el que te llega el acto para la invitación a la entrevista de vigilancia profunda y hasta la entrevista como tal, pues son días suficientes que te pueden servir para 1, descargar los comprobantes, 2, validar el estatus, 3, comparar contra las declaraciones presentadas y tener una versión preliminar. Solamente habremos de esperar la versión final, pues para que, reitero, si hay puntos a tu favor que merezcan la aclaración, proceder. Y, en todo caso, si detectas que hay diferencias a cargo, lo más sensato también es prepararse para el pago y evitar esta acción persuasiva por parte de la autoridad de restringir el certificado de sello digital. Esto, por favor, no se tome como una amenaza, como una acción en la cual el contribuyente se encuentra entre la espada y la pared, vale la expresión, no, sino que es una forma, en todo caso, de corregirse sin que se inicien facultades de comprobación. En algún momento he preguntado en las diversas entrevistas en las que he participado y para que escuchen los contribuyentes hago esta pregunta. Oiga, ¿y qué hubiera pasado si no hubiéramos venido a la entrevista? Te lo comenté. Posiblemente habría una segunda o tercera entrevista o posiblemente auditoría fiscal podría tomar el caso y ejercer facultades de comprobación. Así que cuéntame, ¿qué estás esperando para recibir este tipo de invitaciones cuando podemos hacer la revisión de manera previa, oportuna, espontánea y corregir lo que haya que corregir? Por favor, si tienes alguna duda, algún comentario en lo que te pueda apoyar, estoy a tus órdenes.